Ok, amados, buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a seguir con la continuidad del tema de la casa de Rubén. La casa de Rubén la hemos visto en una secuencia ya de 4 sesiones, ¿sí? Voy a hacer rápidamente un pequeño repaso, pero muy rápido de las 4 sesiones. Pero entonces tenemos así como temas como principales para entender. Sí, vimos que la casa de Rubén en el primer episodio o el primer capítulo hablamos acerca de que él perdió su primogenitura por inmoral y hablamos del Icabod o el traspaso de gloria. Sí, se traspasó una gloria. El segundo tema hablamos en el hecho de que fue engañado familiarmente, sexualmente, fue engañado laboralmente, ¿verdad? Y una cosa que el Señor hizo y que el Señor comenzó a transformar en las generaciones es que había que designar, proponerse a romper en estas iniquidades. Esto es algo que nosotros debemos proponernos. El segundo tema tiene mucho que ver con la identidad de proponerse a romper estas iniquidades, no solamente escuchar la charla, sino también proponerme a que esto sea quitado, sea desechado. De hecho, hemos tenido testimonios de muchos de ustedes o de muchas de las familias que han sido sanados, que han sido tratados y que han salido cosas ocultas. Por lo menos les cuento rápidamente mi testimonio. Salieron cosas ocultas de la casa paterna y también después de la casa materna, pero en la casa paterna reclamamos una herencia. Para que usted solamente escuche mi testimonio corto. Yo tuve que ir a reclamar una herencia. Mire, qué curioso que estamos reclamando una herencia en un tiempo de casa de Rubén, de primogénitos, que luego, lógicamente, pues perdieron su primogenitura, ¿no? El tercer tema fue restaurar generaciones empoderando a los varones, o sea, cuando los varones se levantan. Ese fue el tercer tema que tratamos, porque es importante que se levante el sacerdote y el varón en la casa. ¿Qué importancia tiene la sujeción de la esposa hacia el esposo? ¿Qué importancia tiene que cuando un varón se levanta, hay un diseño eterno allí que golpea tremendamente y que rompe? Porque cuando una mujer va al ministerio o va a la iglesia, pues sí, va, pero le cuesta llevar a sus hijos, le cuesta, arrastras, jala mucho, con mucha dificultad a su familia. Pero en cambio, cuando un esposo se convierte, es increíble que no solamente va el esposo, va la esposa, va los hijos, por último, hasta los primos, los hermanos de él. Y eso es algo muy poderoso. Entonces es muy importante cuando los varones, a veces yo les decía que las iglesias más se llenan a veces de mujeres que de varones, ¿verdad? La última sesión que la vimos fresquita fue ayer, que fue una generación de guerreros versus generación de rebeldes, ¿ok? Entonces aquí definimos si realmente somos generación guerrera o generación rebelde, generación que está con la roca o generación que se golpea con la roca. Vimos que las iniquidades acompañan a la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Lo vimos manifestado desde Abraham hasta Jacob. Y ahora vimos, en cambio, en la casa de Rubén, vimos sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. En el caso de los bisnietos, ellos se rebelaron junto a Coré para irse en contra del sacerdote y en este caso, pues del profeta. ¿Sí? Entonces ahí vemos una falta de honra a la autoridad. Vimos también ayer que esta casa tiene que ver mucho con la inmoralidad y que normalmente la rebeldía está ligada a la inmoralidad. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos con los temas de ahora, ¿verdad? Son 4 sesiones que hemos tenido. Hoy vamos a tener la quinta sesión. Y la quinta sesión tiene como tema gente que pelea por su herencia. Por eso ven el fondo que les puse aquí. Si se dan cuenta que tengo aquí, tengo unos billetes, ¿sí? Unas fundas de billete a la antigua. Tengo también aquí un mazo, ¿sí? Que representa también una escritura y tengo unos pergaminos acá. ¿Ok? Es muy poderoso porque es algo muy profético lo que estoy poniendo de fondo. No es algo que se me ocurrió para llenar la pantalla. Estoy ministrando y estoy proyectando lo que el Señor nos va a enseñar hoy. Amén. Diga conmigo, en este tiempo de crisis es importante que reclamemos nuestra herencia. En este tiempo de crisis y en el tiempo más inoportuno es importante que reclamemos nuestra herencia. Bueno, ¿cómo es eso, pastor? Vamos a guiarnos y vamos a entender qué significa pelear o entender o tener un entendimiento acerca de la herencia. Vamos a leer, por favor, Números 32. Números 32. Dice lo siguiente. Vamos a leer el capítulo. Lo voy a leer. Voy a leerlo en la versión de Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Dice, las tribus de Rubén y Gad. Mire, qué curioso. Las tribus de Rubén y Gad. Y estamos para pasar a la casa de Gad. Las tribus de Rubén y Gad, dice, te estoy leyendo en Números 32 del 1 en adelante. Números 32. Las tribus de Rubén y Gad poseían una enorme cantidad de animales. Así que cuando vinieron a las tierras de Jazer y Galaad eran ideales para sus rebaños y sus manadas.
Diga conmigo, Gad y Rubén era gente que tenía harto ganado, hartos animales, harto que pastorear, camellos, ovejas, era gente rica, ¿sí? Ya vamos a ir tomando un entendimiento de esto. Recuerda que las casas representan también ejércitos, pero su ejército también provee una provisión, ¿sí? Se acercaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los otros jefes de la comunidad y les dijeron, observen las ciudades de Atarot, Dibón, Hazer, Ninra, Hezbón, Eleale, Simba, Nebo y Beón. Vamos a hacer una cosa, le voy a poner la Reina Valera para que de repente los que están leyendo no se me confundan, ¿ya? Voy al verso 3, ¿sí? Leíste el 3, Leí el 3, voy al 4. Ok, vinieron, el verso 2, vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, voy a leer el verso 4 porque ya leí el verso 3. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, ¿sí? Y tus siervos tienen ganado. Verso 5. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Anote en su libro, ahí dice, o en sus apuntes, dice ahí, no nos hagas pasar el Jordán. Punto muy interesante. Sigamos, verso 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros se quedarán aquí? O sea, vamos a pelear todos y ustedes se van a quedar aquí. Vamos al verso 8. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Recuerda que ya habían enviado los espías. Y los espías habían dicho que eran gente muy grande, era gente muy, muy terrible, que era imposible llegar y les infundieron temor. Y a causa de ese temor, el pueblo de Israel tuvo que vagar por 40 años en el desierto. Y ellos prácticamente estaban casi repitiendo un patrón aquí. Sigamos, verso 9. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Ponga ahí, tierra que Jehová les había dado. Vamos tomando autoridad en lo que estamos hablando. Verso 11. Sigamos. Dice, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años para arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Ponga ahí, no heredarán. Vaya notando. Sigo el verso 3. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres. O sea, ustedes son los descendientes de ellos, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volvieres en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto. ¿Les está diciendo Moisés eso o no? Lo que había pasado con sus padres, si ustedes hacen esto, les va a pasar lo mismo. Y destruiréis a todo el pueblo, porque el Señor quería que pasaran el Jordán como ejército para conquistar la tierra de Canaán. ¿Sí? Ayer hablamos que el Señor nos estaba haciendo un llamado para conquistar la tierra, para guerrear. ¿Sí? Es una época de aprender a tener armas y aprender a tomar una autoridad guerrera. ¿Ok? Verso 16, dice, entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. ¿Sí? Hablan de niños, recuerda que la casa de Rubén es una casa que habla de los niños, cuida mucho a los niños, a los más pequeños. Dice, verso 17, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas. Mire, nosotros vamos a pelear, vamos a ayudarles, vamos a conquistar con ustedes, pero nuestros hijos quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Verso 18, no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Verso 19, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán. Mire qué dice ahí, ponga ahí, no tomar heredad. Póngale ahí, no tomar heredad. Si es posible, póngale verso 19 para que le tenga y sepa dónde está. ¿Ok? Por cuanto tendremos ya nuestra heredad al otro lado del Jordán, al oriente. Entonces le respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí,
y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Diga conmigo, ellos eligieron su herencia. Sí, ahí póngale ahí. Ellos eligieron su herencia. Verso 22. Sigamos al verso 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés. Gad y Moisés están muy ligados, ¿no? Diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos armados, todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra, delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, le daréis la tierra de Galaad en posesión. Mire, ¿cuál era la tierra de posesión de ellos? Galaad, ¿ya? Galaad. Esa es la tierra que ellos estaban pidiendo por herencia, ¿ya? Ellos estaban pidiendo por herencia. Sigamos. Verso 31. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán y la posesión de nuestra heredad será este lado del Jordán. Vuelvo y repito, miren que cuando en la Biblia se menciona 3 o 4 veces algo, hay algo ahí. ¿Ok? Verso 33. Así Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés de José el reino de Seón, rey del amorreo, el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, y ahí vienen algunos nombres. El verso 36, Bet Ninra y Bet Aram, ciudades fortificadas, hicieron también majadas para las ovejas, ciudades fortificadas, ciudades que tenían torres, muros, ¿sí? Ellos ya construían torres, se hacían fuertes, ¿sí? Nebo, Baal, Meón, mudados los nombres, y Simba, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron, y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. Y también Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Abod Jair. Asimismo, Nova fue y tomó Kenat y sus aldeas y llamó Nova conforme a su nombre. Ok, aquí les leí casi todo el capítulo porque era necesario detenernos un poquito en los detalles. Diga conmigo, heredad. Ahora, si vemos aquí una de las características que tenía Rubén conectado con la casa de Gad que está por venir, eran gente guerrera, era gente que tomaba espada, era gente que luchaba, era gente que guerreaba. Era gente que realmente empuñaba una espada sin temor para ir a pelear con sus enemigos. Y de hecho, el Moisés les dijo, ustedes no se pueden quedar, tienen que ir con nosotros, porque el Señor ha dicho que la tierra que van a heredar está cruzando el Jordán. Dato curioso, ellos peleaban una herencia. Diga conmigo, Rubén es una casa que pelea herencias. ¿Ok? Pero asimismo hay una herencia que se pelea, pero esa herencia que estaba peleando era una herencia bajo su voluntad, bajo sus condiciones y bajo lo que su ojo estaba viendo. Si usted puede analizar o puede estudiar más profundamente esto, usted va a entender que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, uno de los lugares que fue él a ministrar fue al lugar de Galaad o al sitio de Galaad. Galaad era el lugar donde estaba el Gadareno. Los Gadarenos eran descendientes de una tribu que conquistaba, que guerreaba, que era parte de las 12 tribus de Israel, pero que se quedó en el lugar que Dios no le asignó. No cruzaron el Jordán para ayudar a sus hermanos, pero no cruzaron el Jordán para tomar su heredad. Ellos buscaron una heredad. Su diseño, el diseño de Rubén, es buscar herencia, buscar tierras, buscar posesiones, buscar riquezas. Pero muchas de estas riquezas y posesiones estaban mal ubicadas o mal buscadas. ¿Ok? La disposición del Señor había dicho, crucen el Jordán. Y una vez que crucen el Jordán,
Una vez que crucen el Jordán, ahí era la herencia repartida para todo el pueblo de Israel. Amén. Entonces, entendamos esto. La casa de Rubén y la casa de Gad eran casas que tenían tierras, ganado. ¿Sí? ¿Lo leímos o no lo leímos? ¿Tenían o no tenían tierras o ganado? ¿De dónde viene esta identidad? ¿De dónde viene esta posesión de que ellos tenían tierras y ganado? ¿De dónde adquirieron esta riqueza? ¿Quién era Abraham? Abraham era un hombre rico, era un hombre que tenía tierras, ganado, y el Señor le dijo, tú tienes todo eso, pero no eres fértil. El Señor le dijo, deja tu tierra y tu parentela porque yo te voy a bendecir. Sal de esa tierra porque yo te voy a dar un lugar nuevo. Entonces, la tierra, en este caso, la riqueza, la provisión era algo que ya acompañaba a Abraham y que no solo la iniquidad será, sino también la riqueza del reino de los cielos para los hijos. Vamos a ver más adelante, no quiero adelantarme, ¿ok? Entonces, esta tierra era una tierra de heredad, ¿sí? Era una tierra que prácticamente estaba condicionada a que pelearan juntos, a no estar divididos, a no tener un pensamiento dividido. De repente aquí inclusive, mientras estoy dando esta enseñanza, puede haber personas que tengan mentes divididas y eso no nos permite luchar como cuerpo. Por esa misma razón, las mismas iglesias como tal no podemos pelear porque tenemos cada una posición o defiende un territorio, cuando el Señor nos está convocando a llamar en unidad para conquistar y dar libertad a las naciones, a las familias, a las personas que están en calamidad. Y el Señor llama a su ejército, llama a su iglesia para poder sostener, para poder cimentar. Y algunos de nosotros sentimos ese fuego que arde en nosotros de poder cambiar esas circunstancias. Y a veces los mismos ministros, los mismos pastores, las mismas iglesias impiden que esto se manifieste, porque están tomando una herencia, tal vez por un nombre, por una forma, pero no por algo que el Señor asignó y por alianzas que no están correctas. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor Jesucristo va a predicar a Gadara o al Gadareno, dice que él tenía un espíritu que tenía atada a toda esa región, siendo esa tierra un lugar de ganado, un lugar de herencia, en este caso de animales, de ovejas, camellos, bueyes, de riqueza, terminaron con los años siendo tierras que apacentaban cerdos. Qué tremendo. O sea, una herencia que estaba luego llena de demonios, llena de iniquidad, y estaban tan atrapados allí que literalmente esa tierra estaba en tinieblas, esta tierra estaba tragada por el Seol porque era una tierra que el Señor no les había asignado. ¿Sí? De repente nuestra familia ha tomado posesiones y herencias, no solamente físicas, sino también espirituales. Y eso hace que toda esa generación esté llena de esa iniquidad, de maldad, que muchas veces impide que la misma casa pueda ser conquistada. ¿Sí? Entonces, Jazer era una tierra que eran tierras de ganado. ¿Sí? Las casas que estaban ahí hecho alianza eran Rubén y la de Gad. ¿Sí? Rubén es una casa que defiende niños. Vimos que ellos hicieron fuertes. Algo que hicieron ellos fue construir fuertes para que los niños quedaran cubiertos, para que las mujeres quedaran cubiertos. Y ellos dijeron, no volveremos hasta que conquistemos la tierra de la heredad. Y aunque conquistaron la tierra de la heredad, ellos no tomaron la herencia que Dios les dio, no cruzaron el Jordán a tomar la herencia, sino que vieron la mejor porción. Sin embargo, aquí recalcamos dos cosas. Una, que no respetaron el diseño de Dios y no se estaba sujetando. Y aún así, aunque no se sujetaron, Moisés les permitió. Por último, hasta Dios les permitió, pero no era su asignación. La segunda parte que vemos en esto es que uno de los diseños que tiene Rubén y Gad es conquistar. Sí, son casas guerreras, son casas que buscan herencia, que identifican herencia, y en esa herencia no solamente tiene que ver con tierra, sino también tiene que ver con una heredad, y la heredad tiene que ver con riqueza, con posesiones. Entonces, aquí recalco una tercera cosa más. A veces somos buenos para pelear peleas por otros, a veces somos buenos para pelear e interceder por otros, a veces somos buenas para poder tomar los problemas de otros, pero se nos olvida también pelear por nosotros, por nuestra parte, por nuestro ganado. ¿Sí? Entonces, todo lo que estamos enseñando aquí son herramientas por el momento para poder pelear cosas internas de nuestra familia y que todos los que son amigos, invitados, también tengan esos recursos para poder pelear. Entonces, diga conmigo, este es un tiempo para pelear herencias.
Sí, díganlo, díganlo. Este es un tiempo para pelear herencias. Y qué curioso, que estoy soltando esta palabra en una casa que ahora es una herencia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ah? ¿Sí? Entonces, a veces somos buenos para pelear por otros, a veces somos buenos para aconsejar a otros, pero se nos olvida pelear nuestras propias batallas, se nos olvida pelear nuestro propio ganado, se nos olvida pelear nuestra propia provisión. Entonces, ¿cómo podemos mostrar reino a la gente afuera si no podemos conquistar adentro? O podemos ser buenos para interceder y para pelear por otros y no poder conquistar áreas en nuestra vida, como áreas financieras. Por ejemplo, hay palabras que el Señor les ha dicho a personas que tienen que ver con las finanzas, pero también tiene que estar ligado a la obediencia, porque puede ser que tú no quieras salir del lugar que estás, porque tú ves que ahí te va bien, que es un lugar que te da ganado, que te da provisión, y tú no sabes si de repente el Señor te está moviendo a otra tierra para que tú conquistes y tomes posesión de una riqueza mayor. ¿Sí? Qué tremendo es. Puedo decir proféticamente que inclusive el lugar que tú estás, el lugar que tiene tu negocio, puede llegar a bendecirte, pero no es el lugar que Dios tiene asignado para ti, para proyectarte, para bendecirte más allá de lo que tú esperas. Lastimosamente, la mentalidad que tenemos a veces nosotros dice, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo salgo? Hermano, ¿sabe cómo lo hace? El Señor puso ejércitos y los ejércitos fueron para conquistar y los ejércitos conquistaron reyes, reinos, murallas, pero tienes que salir de esa comodidad. Cruzar el Jordán implica que el Jordán se abrió, porque no es que ellos pasaron con el Jordán seco. Las aguas no fueron solo las únicas en Egipto que se abrieron, sino que cuando ellos pasaron a la tierra de Canaán, nuevamente el Señor abrió las aguas del Jordán y ellos pasaron en medio. Y inclusive dentro a mitad de camino, acuérdense que ayer hablamos de la roca, ellos pusieron 12 piedras dentro del río y 12 piedras también hicieron un altar en tierra. ¿Sí? Hay algo poderoso porque la roca nos acompaña y la roca abre el agua y abre el espacio para avanzar. Yo no sé qué está pasando y me siento extraño, lo vengo diciendo desde hace rato, me siento muy extraño. Me está pasando algo extraño hoy y sí lo comparto porque mientras estoy hablando esto, estoy viéndome pasar un río. En serio les estoy diciendo, estoy viendo que estoy pasando un río. Y estoy viendo que esas piedras, esas 12 piedras que estaban en ese río están haciendo memoria con esto que les estoy diciendo. Y no sé si, ¿cómo le digo? No sé si tomarlo con esa forma de bendición, porque me imagino, hágase la idea. Usted, el Señor le dice, bueno, ya han pasado 2 años, eso lo vimos ayer, y ahora es tiempo de coger las armas y guerrear. Y es fácil decirlo, hermano, pero cuando te enfrentas en el campo de batalla, hay cosas que realmente, si tú no eres fuerte, no eres valiente, pasan dos cosas. Te hieren o mueres en batalla. Y la tercera cosa que le añado, eres victorioso, tienes botín y tienes herencia. ¿Sí? Entonces, esto que les estoy enseñando ahora, hermano, créame, no es una palabra ligera. Así que los que están conectados ahora deben aprender a tomar posesión de lo que el Señor les dio. El Señor no quiere que tú vayas a predicar arruinado y remendado. El Señor te quiere ver con una identidad de reino. Estoy hablando de una unción de finanzas. Mientras estoy predicando, siento que salen cosas de mí. Y hay una unción de finanzas, hay una unción que el Señor va a colocar de finanzas en la gente. Pero tiene que haber madurez para sostenerlo. Madurez para que entiendas la tierra que el Señor te asignó para eso. Estoy viendo gente que va a moverse en finanzas tremendamente. Pero todo va a ir con pasos de fe. Créeme que no sé cómo explicarlo, es que no sé cómo explicarte lo que estoy sintiendo ahora. Pero sé que es un nuevo tiempo, es una nueva etapa. Mientras pasamos la puerta del reino, el día que tuvimos el culto, el día sábado, pude ver algo extraño y que yo no lo había notado, que nosotros no pasamos a un plano, ¿cómo decir? Yo quise poner la puerta arriba para que entraran en el reino, pero el Señor no solamente nos hizo entrar, sino que nos hizo escalar, subimos unas escaleras. Eso habla de un nuevo nivel. Como ustedes dirán, bueno, el pastor está loco. Bueno, yo prefiero estar loco, pero cada vez que yo he pasado por estas etapas que yo por lo menos les estoy enseñando ahora, el Señor me ha potenciado a cosas más grandes. Ahora, lo grande, lo nuevo, el nuevo camino, el nuevo espacio, da terror, hermano. No da temor, da terror. ¿Por qué? Porque no conoces la tierra. Toca tomar decisiones. Se lo voy a poner de esta manera, para por lo menos los que han tenido alguna vez negocio. No le ha tenido temor a usted en poner un carrito o un local y va a ver si le va bien, si no le va bien, si se va a quiebra.
yo le pregunto, ¿eso genera o no genera como ese temor? ¿Será que me irá a ir bien? ¿Será que, sí me hago entender? Sí, pongamos otro ejemplo, me voy a casar. ¿Será que me irá a ir bien? ¿Será que esa será la pareja para mí? Si cada etapa, vamos más abajo, usted está en la universidad, ¿será que voy a terminar la universidad? ¿Será que voy a ser un buen profesional? ¿Se da cuenta? Cada vez que pelea uno un área así, está entrando en un campo desconocido. Y mientras tú estás peleando la batalla, al principio va a ser muy conflictivo porque tú no entiendes cómo. Hasta igualarte con las materias, conocer los profesores, es complejo. Hasta que realmente reconoces el campo de batalla, se convierte en fácil para ti porque te habitúas a lo que está en tu entorno. Amén. Diga conmigo, es el tiempo de aprender a pelear mis batallas. Ahora, Josué, Dios le dijo, una de las promesas que Dios les dijo a Josué es que la tierra es suya, ustedes tienen la tierra. Esto quiere decir, solamente ve y saca a los que tienes en la tierra que yo te di. Vamos a leerlo. Que no tengo el versículo aquí, lo voy a buscar. Denme el tiempo de buscarlo. Regáleme un ratito. Mira, Josué capítulo 2, versículo 9. En la Biblia de las Américas le voy a leer. Y dijo a los hombres, sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre vosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. ¿Les había o no les había dado ya la tierra el Señor? Dios les dijo, avancen a Canaán porque yo y la tierra ya se las entregué, pero no estaba de todo entregada. Había que ir a tomarla, había que ir a pelearla, había que ir a guerrearla. Entonces, hay cosas en nuestra vida, hay cosas en nuestro caminar que no va a ser fácil, hermano. Va a tener que usted guerrearlo, va a tener que pelearlo en oración, en cambiar cosas en su carácter, en cambiar cosas en su familia, en romper iniquidades, en cambiar cosas que no están bien delante del reino. Amén. Entonces, la tierra ya fue puesta y fue entregada en manos de los hijos. De hecho, el Señor Jesucristo, el día que se expuso físicamente en la cruz, que murió y resucitó, él dijo, era necesario esto, ¿para qué? Para que todo el reino, yo vengo a traerles el reino, todo el reino sea para ustedes. O sea, el Señor ya pagó el precio, el Señor ya libertó, rompió el velo que impedía que podamos ver y acercarnos por medio de su palabra a obtener las victorias. Ahora, ¿por qué entonces siendo cristiano vivo arruinado? ¿Por qué entonces siendo cristiano todavía no tengo madurez en mi matrimonio? ¿Por qué siendo cristiano las finanzas no me funcionan? ¿Por qué siendo cristiano mis hijos no están buscando al Señor? Entonces yo podría decir que tengo salvación, pero que no tengo reino. ¿Por qué? Porque un reino, para que exista un reino, míreme acá y diga, para que exista un reino tiene que haber propiedad. Para que exista un reino tiene que haber familias. Para que exista un reino, tiene que haber vestimenta, cultura, identidad. Y muchas veces en la congregación donde nosotros estamos no tenemos eso. Tenemos una iglesia cristianizada, pero adoctrinada por el mundo. Ahora, cuando el Señor les está diciendo, mira, yo ya te entregué la tierra por heredad, ya les di la tierra, vayan solamente, mira, hagamos un ejemplo. Si a ti te dicen en este momento que tú tienes una herencia y que se te fue asignada esa herencia, pongamos, se te dio en el banco $100,000 y dice que el cheque está firmado, el cheque está firmado a tu nombre. ¿Tú te vas a quedar sentado allí viendo que otro se toma la herencia que te dejaron? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Qué haría yo? Pues me armaría de todo, buscaría un abogado, buscaría el papel que me asignaron por herencia, voy y reclamo, y el que está usurpando ese lugar, pongamos otro ejemplo, te dan una finca o una quinta hermosa, bellísima, con caballos y con todo a tu nombre, y tú te quedas ahí viendo que los demás disfrutan eso y diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor, me darás la provisión? Cuando tienes el documento en la mano para ir y echar fuera a aquel que está poseyendo una tierra que no le pertenece, que te pertenece a ti.
Amén. Entonces, esta casa de Rubén nos habilita para poder tomar herencias. Tranquilos, ya les voy a decir cuáles son las herencias, aunque en parte les estoy enseñando esto. Entonces, ¿qué entonces es lo que el Señor le quiso decir a Josué cuando le dijo la tierra que está ahí ya está entregada en sus manos? Les estaba dando un documento espiritual legal que reflejaba la herencia que el Señor ya les había dado, que representa un documento espiritual legal, un vale espiritual que estaba a nombre de, qué sé yo, Diana Vargas. Tienes ahí un documento firmado en los cielos que ese terreno, que esa casa, que tus hijos, que tu entorno están a tu nombre, pero resulta que otro las está disfrutando. Pailas, dice, pailas. ¿Ok? Así que tenemos que despertarnos, diga conmigo, tenemos que despertarnos y reclamar nuestra heredad. Ahora, qué tremendo, porque el Señor dijo, esto es lo que me impresiona. Esto es lo que me impresiona. Regáleme un momento, por favor, es que estos versículos, como estos estuve estudiando hoy, no los tengo. Regáleme un momento. Ok, no lo encuentro, se los voy a mandar. Ok, aquí tengo una referencia. Josué 11:23. Josué pues tomó posesión de toda la tierra como Dios le había ordenado a Moisés. Se la entregó al pueblo de Israel como herencia. Miren, ¿qué hizo Josué? Tomó toda la tierra y se la había dado al pueblo de Israel como herencia y la dividió entre las tribus. Finalmente la tierra reposó de todas las guerras. Esta fue ya la evidencia. Aquí está. Este es el versículo que estoy buscando. Josué 1:6. Josué capítulo 1, versículo 6. Este es el versículo eje que representa todo esto que estamos viendo. Dice Josué 1:6. Regálame un ratito. ¿Tienes la versión ahí? ¿Puedes leer? A ver, Josué, déjame buscar aquí. Josué 1:6. ¿En qué versión? Ya, un ratito. Ya, un ratito. Ok, perdón. Sería Josué, vamos a leer del verso 1 y del verso 2. Josué capítulo 1, del verso 1 y verso 2. Dice ahí, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. En otra versión dice, sube y pasa este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a mis hijos Israel. ¿Qué le dice? Levántate, sube, toma. ¿Qué pasó con la puerta que cruzamos el día sábado? Subir. Qué curioso. Mire qué tremendo esto. El Señor dice, ya te la entregué, ya está en tus manos. Ahora apropiate, sube, tómala, conquístala, echa fuera al hombre fuerte, echa fuera al amorreo, al eteo, a todos estos feos, échalos fuera porque la tierra ya te la di por heredad. ¿Sí ven? Entonces, este es un llamado para pelear por tu herencia, ¿sí? Por tu heredad, para que te sea entregada, y hay ángeles asignados para que esta puerta pueda ser reclamada. Y son ángeles que se reclaman, que van a reclamar herencias y heredades, tanto celestiales como terrenales. Díganme conmigo, herencias celestiales como terrenales. ¿Sí? ¿Por qué celestiales y por qué terrenales? Porque hay herencias que primero se conquistan en los cielos y luego se proyectan a la tierra. Quiere decir que hay cosas que no vamos a poder ganar si no materializamos lo que ya conquistamos en los cielos. ¿Qué significa materializar? Traer a la existencia, aunque no lo veas, aunque no lo palpes, por la fe traerlo a existir, traerlo a reposar, traerlo a manifestar. Por ejemplo, yo puedo orar por mi sanidad, pero mientras mi sanidad no se manifieste, yo no estoy viendo materializado mi milagro.
¿Sí me hago entender? Gálatas 3:29. Vamos ahorita sí entrar en contexto. Ya les di el marco histórico. Vamos a Gálatas 3:29. Bueno, vamos a ver de dónde viene esta. Les dije yo que de dónde venía esta herencia. ¿Se acuerdan que les expliqué? ¿Qué dice ahí? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Sí? Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, eso no es de Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje también de Abraham sois y herederos según la promesa. A ver, vuelvo y leo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. ¿Somos o no somos linaje entonces de Abraham si somos de Cristo? Sí, ¿verdad? Y herederos según la promesa. O sea que la herencia que Dios le posó a Abraham, que era tierras, finanzas, hijos, porque también los hijos son parte de esa herencia. ¿Ah? Se la dio, ¿nos pertenece o no nos pertenece según esta promesa? ¿Sí? Entonces, hay linaje y herederos según la promesa. Todo lo que prometió Abraham nos pertenece. En este caso, el ganado, la plata, el oro. Entonces, a nosotros no puede golpearnos la escasez. Ojo, va a haber momentos en nuestra vida que vamos a tener, momentos de sequía, pero no escasez. No es lo mismo estar seco que estar escaso. Tener una sequía es una temporada, es un tiempo y no es eternamente. Una sequía dura 6 meses, 3 meses, ¿sí me voy a entender? Pero en medio de la sequía, el Señor nos hace fértiles. Quiere decir que en medio de que no hay, en medio de que no se manifiesta nada, o no hay nada para todos los demás, para ti sí hay. A tu casa no te va a faltar, aunque haya un tiempo de sequía, no va a haber escasez en tu casa. Lo estoy soltando acá. Aunque hay sequía, no va a haber escasez en tu casa. Y eso es lo que tú has visto. Porque por más que han sido tiempos pero muy secos que no has visto ni siquiera entrar, que entre o que salga de algo de tu casa, el Señor nunca ha dejado en los tiempos de sequía que estés en escasez. Me estoy soltando de un lugar donde hay autoridad, porque aquí en esta casa hay autoridad en esto que estoy diciendo. Porque cuando no han tenido $1, y puedo dar testimonio de eso, el Señor ha llegado y han inclusive comprado sin dinero. Amén. Hay una autoridad de eso aquí, ¿eh? ¿Sí ves? Ok. Vamos a continuar leyendo Gálatas, pero ahora el capítulo 4. Dele la vueltita a la hoja porque estábamos en el 3:29 y vamos a leer ahora el 4 del 1 en adelante. Ahora, toda esta herencia, dígale, toda esta herencia ya está para mí. Toda esta tierra el Señor dijo que ya me la dio como heredad. Ahora, ¿qué pasa? 4:1 dice, digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Diga ahí, tiempo señalado por el... Entonces, quiero que entiendan algo. Hay cosas que nosotros no recibimos en el reino porque somos infantiles, niños, inmaduros, faltos de fe, faltos de entendimiento. ¿Sí? Entonces, el reino no se manifiesta. La promesa que el Señor te dio, la palabra profética que el Señor te dio, muchas veces no se cumple a causa de la inmadurez, a causa de no tomar acciones cuando el Señor te habló. ¿Por qué? Porque no hay un espíritu maduro. De repente vino la duda, vino el temor, vino el preguntarte cómo lo hago. Y si el Señor te dijo, anda, coge una vara y conquista, pues hermano, cojo una vara y conquisto. Entonces, muchas de las cosas que no ocurren en nuestro entorno es porque no tenemos la capacidad de oír atentamente al Espíritu, de oír la palabra profética y ponerla por obra. ¿Estamos aquí? Entonces, por inmadurez y por ser niños, ¿hasta cuándo? Hasta que maduremos, ¿sí? Hasta que el Padre designe, dice aquí, hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, según una herencia, todo esto está bajo tutores y curadores. ¿Cuáles son esos tutores y curadores? Pues las tinieblas. Pero ya basta de eso.
Es importante que tomemos la autoridad que el Señor nos dio. Es importante que tomemos nuestro matrimonio. Es importante que tomemos nuestros hijos. O sea, ya basta. No es que el enemigo se ensaña y siempre que me meto a orar me aporrea y mi familia y siempre que estoy en esto. No, hermano. No, no acepte eso. Eso es un pensamiento inmaduro. Dígale, en el nombre de Jesús, yo me meto y reclamo a mis hijos, reclamo a mi esposo, reclamo mis finanzas, reclamo mi herencia. Ahora, lógicamente, eso no va a ser fácil para algunos, ¿no? Porque tenemos que pelear en oración y a veces uno guerrea duro. O sea, hay cosas que son luchas que vas a tener, hay guerras que van a ser más fuertes que otras. Pero el Señor está llamando a conquistar nuevos territorios. Ya no te quedes detrás del Jordán, no te quedes en la tierra de Galaad, no te conformes con lo que tienes, porque has sido bendecido. Y de hecho veo gente que aquí, siento en mi espíritu que hay gente bendecida, pero que no es el lugar que el Señor te asignó. Todavía no tienes la riqueza que está escrito en ese vale espiritual que tienes que reclamar. ¿Ven? Ok. Romanos capítulo 8, 17. Dice, y si hijos, dice, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8, verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, quiero que entienda esto. Dirán, y si hijos, ¿somos hijos o no somos hijos de Dios? Y dice, y también coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, ¿cómo coronó Cristo? Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo les dije que va a venir un tiempo de dolor, pero no es un tiempo de dolor como decir, ay, me va a venir algo. No, es un tiempo de dolor de entrenamiento, de posicionamiento. De repente se te va a quitar el sueño, vas a tener ganas de orar más profundamente, vas a tener ganas de escudriñar la escritura más profundamente. El Señor te va a mostrar diseños para pelear por tus generaciones, para pelear cosas, pero esto se obtiene a través del sufrimiento. No el sufrimiento de dolor, un sufrimiento de entrenamiento, como cuando vas al gimnasio, necesitas hacer más peso, más fuerza, produce más dolor, pero también produce más resultado. El músculo crece. Es un esforzarse, es un vencer. ¿Vencer en qué? Juntamente con Cristo, juntamente crucificados con Él, vencer las tinieblas, tentaciones, cosas que han estado arrastrando nuestras vidas por generaciones, iniquidad, enfrentar áreas rebeldes. Vimos ayer en la casa número 4 que hay áreas rebeldes en nosotros que necesitan ser confrontadas y necesitamos llegar al punto de identificarlas y renunciar y luchar sobre eso. ¿Sí? Entonces, si somos hijos, somos herederos de Dios. Si somos coherederos con Cristo, pero si es que padecemos. ¿Y qué debemos padecer? Persecuciones, mentiras, chismes, gente que nos juzga, gente que no entiende. Créeme que hasta que yo estuve hablando esto, he sentido que hay mucha gente que ha sido muy bendecida, pero han habido otras personas que están criticando lo que estamos hablando. ¿Y saben qué? No me preocupa por eso. ¿Por qué? Porque sé que vamos por buen camino. Porque tal vez sí, hacemos cosas locas, pero cosas locas que están en la escritura, nada fuera de allí. Y aunque no se entienda, no quiere decir que el Señor no está haciendo una obra perfecta. Pero esto no se puede entender con la mente natural. Entonces sé que estoy teniendo persecución, sé que estoy teniendo chismes, sé que estoy teniendo de repente gente infiltrada, y por eso oré como oré en antes, pero declaro en el nombre de Jesús que eso se quiebra. Y por último, si está viendo esto, quiere decir que porque voy por buen camino, quiere decir que estoy padeciendo juntamente con Él. Así como Jesucristo padeció persecución, fue criticado, fue juzgado, fue traicionado. Cuando tú comienzas a pasar todo esto, cuando tu familia se levanta en contra de ti, cuando tus pastores se levantan en contra de ti, déjame decirte que vas por buen camino. Cuando tu esposo se levanta en contra de ti, te dice, ya empezó la loca. Pues dile sí, gracias a Dios. Gracias por bendecirme porque soy loca en Cristo y voy a conquistar mi generación. Wow. Diga conmigo, somos herederos.
Santiago capítulo 2, verso 5. Santiago capítulo 2, verso 5. Dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que han prometido a los que les aman? Vuelvo y repito, hermanos míos, dice, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mire, el Señor eligió a los más desventurados, a los más pobres. Cuando el Señor llamó, ¿a quién llamó? A un pescador, a un publicano, a un guerrillero. O sea, la gente que llamó fue gente que no tenía tal vez la mejor posición o estatura social, pero los hizo ricos y poderosos en fe con herencia. ¿Y para qué fue esa herencia? Para que sean herederos del reino. Diga conmigo, herederos del reino. Algo que debemos identificar, el reino no va a ser cuando tú mueras. El reino es en vida. El reino, mira, ¿qué le dio el Señor a Israel como herencia? ¿No fue acaso la tierra o fue el cielo? ¿Qué le prometió Dios a Israel? ¿El cielo o la tierra? Yo leí antes que decía que la tierra que te he dado por heredad. O sea, el Señor no es mentiroso. El Señor dijo, yo te voy a dar esta tierra por heredad. No te dijo, te voy a hacer heredar los cielos. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando el evangelio, Él no dijo, vengan a arrepentirse porque los voy a salvar. Dije, ¿qué decía el Señor? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Sí? Entonces, el reino no es cuando tú mueras. El reino es para poderlo conquistar aquí en la tierra. Tú cuando ya te vayas de esta tierra y hayas conquistado lo que conquistaste en tus generaciones, vas a reposar con el Señor y vas a conquistar y vas a pelear guerras, pero a nivel del espíritu, con cuerpos transformados. Eso no es tema de ahora. Lo importante que usted entienda es que la herencia que usted debe tomar debe estar aquí en la tierra, no en los cielos. Porque una vez de muerto, ¿qué puedes heredar? Los cielos, sí, pero ya es una herencia completa, mientras el Señor te dice que tienes que pelear tus batallas aquí y que esto le fue prometido a los que le aman. Lo dice ahí, mira, dice ahí, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No lo prometió el Señor que les iba a entregar esto a los que lo amaban? Entonces, ¿se va a heredar algo que no diga el Señor que no ha llamado? ¿Sí? Entonces, ¿qué es un reino? Entonces, un reino es un lugar que tiene una política, que tiene un estado, que tiene un lugar físico, que tiene una manifestación, tiene ciudadanos, ¿sí? Cambiémosle el concepto, cambiemos la palabra reino y pongámosle país, porque nosotros vivimos en un país, entonces tal vez no entendemos esta política, pero en un país necesita un presidente, necesita casas que lo gobiernen, necesita ciudadanos, y los ciudadanos manifiestan la pobreza o la riqueza del país. Asimismo es el reino manifiesta la riqueza o la pobreza que hay. Entonces, ¿podemos decir que hay riqueza en el reino de los cielos, pero no lo estamos manifestando en la iglesia? Ahora, ¿qué es lo que yo debería manifestar y cuál debería ser la manifestación de ese reino en mi vida? ¿Sí? Diga conmigo, la primera que tenemos es la salvación. ¿Sí? La primera que tenemos, lo primero que tenemos que manifestar y la primera herencia que tenemos es que somos salvos. Eso es parte de la herencia. ¿Sí? Pero no nos podemos quedar solamente allí. Lo segundo son las finanzas. Diga conmigo, finanzas. Entonces, en crisis no te puede faltar. De hecho, el Señor dice, pídame y te daré por herencia a las naciones. Y eso lo leímos, creo, la vez pasada que estuvimos hablando, me parece que lo leímos. Eso se encuentra en Salmos capítulo 2, verso 8. Salmos capítulo 2, verso 8. Y dice así, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. A ver, entendamos esto. De hecho, si leen más abajo, más arriba en el verso 7, Salmos, de hecho les invito a que lean Salmos capítulo 2 entero, pero les voy a leer el 7, el 8 y el 9. Voy a leerles esto. Dice, yo publicaré el decreto. ¿Qué dice ahí? Yo estaba hablando del profeta. El profeta dice, voy a publicar un decreto. Para los que no creen que los decretos existen, los decretos son bíblicos, que se publican, se hablan,
son rollos de la palabra que se hablan. El decreto sí existe, hermano, el decreto bíblico, no el decreto cualquiera. Un decreto, de hecho, habíamos hablado que Zorobabel, él tenía puesto un anillo y él mismo, la persona de él, era un anillo que abría sellos. Y el Señor nos dio una palabra, Zorobabel. Y ese Zorobabel tiene que ver con una identidad de abrir sellos reales y de abrir, poderoso, poderoso. Wow. ¿Ok? 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Verso 8. Dese cuenta que es el reino. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto no es una canción romántica. Esta es una declaración. Leímos. Dice, yo publicaré este decreto. ¿Cuál va a ser el decreto? Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea, la tierra física. ¿Sí? No sé cuántos pueden entender esto. O sea, sí, le estoy diciendo que no solamente va a tener un negocio, va a tener una tierra y un negocio. O su negocio le va a dar para tener tierras, para sostener la herencia que el Señor le dejó. Es un poco difícil esto que les estoy soltando. ¿Saben por qué? Y se lo voy a confesar, porque hasta a mí me está costando trabajo entender esto. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque he luchado por muchos años por tener tierras. Y de hecho estoy pagando una tierra que todavía no termino de pagar. Y se me ha hecho muy difícil. Sí, el Señor me ha bendecido en todo, en todas las áreas, con mi familia. Pero en esta área no he podido tener victoria. Y yo quiero pelear esa batalla. No sé si usted la quiere pelear conmigo. Y el Señor dice, pídeme por herencia a las naciones. Pídeme por herencia, pues, como posesión tuya, los confines de la tierra. Pues yo los quiero pedir. Pero ¿será que mi fe me alcanza para eso, para vivir ese reino? ¿Sí? Dice, mira el verso 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Qué dice? Mira, dice, los que tienen esa herencia, los que tienen esa herencia, los que están conquistando esa herencia, los que tienen esa herencia guardada, los quebrantarás con vara de hierro. O sea, mis enemigos los quebrarás. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, está hablando a los hijos, porque los hijos somos herederos y los herederos somos príncipes y los príncipes se convierten en reyes. Y la palabra dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Qué interesante esto, qué interesante. Dice, ahora pues reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. O sea, la confianza, la fe, el tener la identidad de conocer que el Señor me ha dado herencia, es algo poderoso. O sea, quiero que se rebobine eso en nuestra mente. Diga conmigo, yo soy heredero. Y no solo de la salvación. ¿De qué soy heredero? Soy heredero de las finanzas. Dígale, en crisis no me puede faltar. Soy heredero de las tierras. Sí, heredad, terreno, casa propia, finca, qué sé yo, lo que el Señor ya haya puesto en un vale en el cielo que diga esto le pertenece a Joe Perero, pero no ha venido a reclamarlo porque no entiende, porque está inmaduro, porque no entiende la autoridad que les he soltado como iglesia y como cuerpo. Y aquí viene la parte más buena y la más chévere. Se me despelucó a mí el cuerpo ahorita. Wow. Qué tremendo, ¿ah? Dice, herencia de Jehová son los hijos, flechas en nuestra aljaba. ¿Son herencia o no son herencia nuestros hijos? Vamos a leerlo en la Biblia. Salmo 127:3. Salmo 127:3. Y qué curioso que todo esto esté en los salmos. Salmo 127:3. De hecho, vamos a leer desde el verso 1 porque es bien corto y dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Wow, mira, esta es una confirmación que tenemos que levantarnos a orar en la madrugada.
¿sí? Y que coman pan de dolores, ve, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hay gente que no puede tener hijos, hermano. Y dice la escritura, dice aquí, que tus hijos son herencia de él. Eso quiere decir que tú puedes reclamar la herencia, puedes reclamar a tus hijos para el Señor. ¿Lo dice o no lo dice? No, pero es que es la oveja negra, es la oveja azul, es la oveja verde. O sea, es lo de menos. Tú puedes reclamar esa herencia, esa ovejita que está descarriada. ¿Por qué? Porque dice aquí, Señor, ponga su papel ahí, pongan un papel aparte. Mi hijo, póngale su nombre y dígale, él es herencia de Jehová. Póngalo ahí, él es herencia de Jehová. Porque vamos a hacer algo, vaya anotando, dígale, póngale el nombre de su hijo, dígale, él es herencia de Jehová. Y no puede huir porque él es cosa estimada del vientre. Ahí está en el versículo. Verso 4 dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. O sea, son flechas que van a pelear y van a guerrear contigo, van a entender su propósito. ¿Por qué? Porque tuviste la capacidad de entender y de transmitirles este reino que te estoy enseñando. Y esta casa, la casa de Rubén, empodera a los hijos para poder conquistar, porque era gente, leímos por la historia, era gente que tenía una visión de ver tierras, de ver finanzas. O sea, hay ángeles asignados para poder devolver en este tiempo, antes de que se cierre esta puerta, no solo salvación, finanzas, tierras y los hijos como herencia. ¿Qué les parece? Ahora, ¿qué nos pasó entonces? ¿Qué nos faltó para que materialicemos esto? ¿O qué nos ha faltado? Porque algunos tal vez somos creyentes de años. Y es triste ver que de repente una mujer anciana o un hombre anciano vaya a su tumba y siendo cristiano de toda su vida, haya que inclusive reunir fondos para poderlo enterrar. Quiero preguntarle, ¿eso es reino? Moisés dijo, dame este monte, aún con las canas que tenía, dame este monte que yo lo conquisto. Él entendía, él tenía una identidad que ni aún sus años eran un impedimento para recibir lo que el Señor tenía que dar. No, es que ya estoy viejo, ya no tengo oportunidades para trabajo. Eso no es un impedimento para el Señor. El Señor puede darte diseños. El Señor puede asignarte fondos en tu cuenta sin tú saber qué pasó allí. La pregunta es qué nivel de fe y qué nivel de madurez, qué nivel de padecimientos estás teniendo para que tu fe madure. Vamos terminando. Isaías 57:4. Perdón, Isaías 54:17. Isaías 54:17. ¿Qué dice ahí? Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ahora quiero que entendamos esto. Esto es una palabra enfocada para las personas que están trabajando en ministerio, para las personas que sirven en la casa, para las personas que se esfuerzan de repente a sacar un tiempito, van y limpian la iglesia, nos ayudan en la escuela dominical, están pagando un precio un poquito más alto. Mira lo que dice ahí, promesa para los que sirven en la casa del Señor. El Padre les dará esta herencia. ¿Cuál es esta herencia? Que ninguna arma forjada contra ti, toda saeta, toda voz, todo lo que te condenaba, toda lengua que se levante contra ti, diciendo que no puedes, que estás mal, que no sirves, que no te recomiendan con nadie. En el nombre de Jesús, oro en esta hora para que eso se cancele, oro para que se quiebre y para que seas reconocido en los cielos, seas reconocido en la tierra. ¿Por qué? Porque dice que esta es la herencia de los siervos de Jehová, de los que sirven en la casa de Dios y su salvación vendrá. ¿Cuál es esta herencia entonces? Que el Padre está dando herencia de que ninguna arma forjada contra ti puede prosperar. ¿Sí? Ninguna arma contra ti puede prosperar, pero es para los que le sirven. Esto yo le estoy enfocando a los que ya están un poquito más en el servicio. ¿Sí? Dios exhorta a que pelees entonces tu herencia. Es tiempo de pelear por una heredad. ¿Sí?
Dios ha dicho que condenará toda lengua que se levante contra mí en juicio. Jeremías 32. Ok, vamos a hacer algo. Ya terminé. Voy a abrir un momento sus micrófonos. Voy a abrir un momento sus micrófonos. Quiero que por favor me comente alguno de ustedes, ahorita que ya reactivé sus micrófonos, ¿qué les parece esta palabra? ¿Qué les parece esto que les estoy soltando? ¿Y qué identifican en su vida a través de esta casa de Rubén y de los ángeles asignados, del ejército asignado en esta fecha para tomar herencias? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien que pueda compartir? Amén, amén. A ver. Ay, perdón, se me cayó el teléfono. Amén. Bueno, yo comparto de pronto un testimonio pequeño, ¿no? Me suele pasar, yo siempre uso esa forma de adueñarme, yo me apropio, me adueño de las cosas aunque no las tenga mías. Y pues yo vamos a ver de negocio, ¿no? Me ha pasado en algunas ocasiones que he sentido o he sido llevada a lugares donde pacté negocios con humanos, ¿no? Negocios de pronto confiando en la palabra de la persona, cerré negocios de lugares bonitos, grandes, y el rato del rato, por no ser yo dueña de aquella tierra, me envidiaron y codiciaron lo que yo puse y me dio fruto y luego me sacaron. Obviamente la tierra estaba a nombre de ellos. De pronto se me entró ese carácter de guerrera que Dios me ha dado. Y entonces yo me entré una vez y me adueñé de aquel lugar y comencé a declarar y a mí me devuelve lo que yo me gané, o sea, lo que yo peleé con oración, porque fui yo la dueña de esto, eso me fue revelado a mí. Y aunque yo no sea la dueña en papeles de ese lugar, yo, dice la palabra de Dios, que todo lo que mi pie pisa, mi mano toca es bendecido, pero si yo me adueño de este lugar, también es mío, o sea, es mi territorio. Eso fue el pedido que yo le hacía a Dios. Increíblemente, parece una locura, ¿no? La gente me vio como loca, pero yo no hacía las cosas en voz alta, o sea, yo marqué aquello y me retiré. De pronto sí hubo mucho dolor en mi corazón, lloré, pagué precio de rodillas, lloraba, oraba, clamaba y también lo hice en otra parte y resulta que los dos lugares por los que yo guerrié, eso fue algo así muy visible, esos lugares quebraron, no pudieron salir adelante, todo se les cerró el propio dueño, tenía mucho dinero, no supo cómo hacer, cómo administrar la misma línea que yo llevaba y casualmente después de unos meses me buscaron para decirme que por favor retornara, que me daban todo gratis, que no me cobraban nada, pero que yo tomara aquel lugar porque era de verdad mío, o sea que eso era mío. Entonces ahí yo pongo por hecho de que lo que usted está predicando ahorita en realidad es la fe y la forma como nos tomamos en serio lo que reclamamos, el Señor sí nos lo devuelve, sí nos lo da. Hay que pagar un precio, obviamente, la fe, la constancia y la forma en que buscamos, pero sí nos lo devuelve. Yo he sido testigo de esto y sé que funciona. Amén. Gracias por tu testimonio, porque más que confirmarnos algo que estamos viendo aquí es algo que lo has vivido y eso tiene mucho poder y mucha autoridad. ¿Alguien más puede opinar acerca de lo que estamos hablando ahora antes de seguir en la siguiente etapa? ¿Nadie más? Ok. Van a hacer algo. Van a hacer algo. Aquí tengo dos papeles. Déjame, quito un ratito el fondo. Regáleme un ratito. Ok. Ábrete. Espérame un momento. Ok. Entonces aquí tengo una carta, y aquí dice, no sé si alcanzan a notar, dice ahí, carta de venta. ¿Sí? Aquí hay una carta de venta. ¿Sí? Y aquí hay una carta de venta cerrada y aquí hay una carta de venta abierta. ¿Ok? Y vamos a hacer algo y lo vamos a hacer en su casa. No es en cualquier lugar. Y yo le pregunté, o sea, más que preguntarle, Señor, tengo que ir a ungir, tengo que ir a hacer, ¿qué tengo que ir a hacer? Y el Señor me estuvo hablando de esto todo el día. Pero estaba con eso de hacerlo, ¿no? Esto es algo profético, ¿ok? ¿Qué es algo profético? Lo profético es traer
a materializar lo que está en el espíritu a través de un elemento físico y que trae una realidad. ¿Ok? No me voy a meter en eso ahora para poder explicar, se me varía toda la hora, pero yo quiero hacer algo. Vamos a abrir Jeremías 32. Voy a leer el verso 14 y el verso 15 y dice así. Jeremías 32, capítulo 14 y capítulo 15 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Préstame la vasija de barro. Aquí tengo una vasija de barro. Me tomé la molestia de tener una vasija de barro. A ver, yo estoy haciendo lo que está en la escritura. ¿Lo dice o no lo dice ahí? Empezó el pastor dice con sus cosas locas. El día sábado los hice entrar por una puerta. Ahora empecé con una vasija y el pastor se deschavetó. Pues sí, soy loco en el Señor. Y yo sí quiero tener mi herencia y mi propiedad porque he batallado por muchos años. He batallado por muchos años querer tener una propiedad. Y no, esto no es brujería, no es hechicería. Está en la escritura. Siga leyendo el verso 15. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. ¿Lo dice o no lo dice ahí? En el verso 15. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Cree que es difícil para el Señor darnos herencia? Si el Señor dijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones, ¿va a ser difícil esto para Dios? Para nuestra mente humana, así. Mientras estoy haciendo esto, usted llena un papel, porque siempre le dije que tenga que tener en la mano papel y lápiz, y comienza a escribir ahí sus hijos, comienza a escribir sus propiedades. Ponga ahí, quiero tener mi casa propia, quiero que mis hijos sean mi herencia. Dígale, reclame a su esposo ahí, dígale, yo reclamo a mi esposo también como herencia. ¿Sí? Comienza a reclamar, dígale, yo reclamo a mi hogar como herencia, quiero ver cambios en mi casa. Póngale ahí, Señor, si es posible, dígale, necesito madurar, dígale, sana áreas de mi vida, rompe iniquidades, rompe cosas que no he podido romper antes. Sigo leyendo. Que haces misericordia a millares, voy por el verso 18, y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Eso hemos visto todo este mes. Dios, grande y poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y sacaste tu pueblo de Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y con brazo extendido, y con terror grande, y le diste esta tierra de la cual juraste a tus padres que se las darías, la tierra que fluye leche y miel. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿El Señor dijo que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel o no? ¿Lo dijo el Señor o no lo dijo? Yo los sacaré y les daré una tierra que fluye leche y miel. Ahí estoy leyendo en el verso 22, voy al verso 23, siga leyendo la escritura. Y entraron y lo disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, ni hicieron nada de lo que les mandaste hacer. Espíritu inmaduro, en el nombre de Jesús se rompe espíritu de niño, espíritu que no puede poseer su heredad y su herencia. Ya no estoy hablando con niños, estoy hablando con guerreros que vamos a conquistar la herencia que el Señor nos dejó. ¿Sí? Has hecho venir sobre ellos todo este mal. Verso 24. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos. ¿Ok? Vamos a leer, vamos a saltarnos al verso 23. Dice, y con 36, perdón, el verso 36. Y dice, y con todo así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en la mano del rey de Babilonia espada, a hambre y pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras de las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Oro en el nombre de Jesús a través de esto que vamos a hacer, que Señor, llamamos a aquellos que han estado en pestilencia, en hambre, en enojo, y Señor, que tú los reunirás, que tú los convocarás para poder habitar no solamente en una tierra terrenal, sino en una tierra celestial. Inclusive a los que están apartados, a los hermanos, a la gente. ¿Qué le voy a poner?
A los apartados de sus hogares, de casa fuerte. A los apartados de los amigos. A los apartados de los hijos, los nietos. Ahí voy poniendo en el papel. ¿Sí? Y me serán por pueblo, yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y los hijos después de ellos. Y haré con ellos un pacto eterno. No me volveré atrás a hacerles bien. No me volveré hacia atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndole el bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y con toda mi alma. Tomo la tierra por posesión. Vamos, tómela. Verso 42. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad. Mira, dice verso 43, y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís está desierta, sin hombres, sin animales, sin frutos, con un gobierno terrible, y será entregada en mano de los caldeos. Heredades, dice, comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en la tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de Cefela y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Ahora, el espíritu de Zorobabel que hablamos, o Zorobabel manifestado en la escritura, dice que fue el único, porque todos se acomodaron. La gente que estaba en cautiva por Babilonia se acomodaron y no quisieron regresar. Los únicos que regresaron fueron Nehemías, Esdras y como líder y gobernador Zorobabel, un descendiente al trono. Y es tremendo porque él vuelve a construir ruinas donde estaban destruidas, vuelve a construir a su nación que había sido destruido, el templo había sido destruido. No sé si me hago entender lo que estoy diciendo. Aquí hay un sello que habla de una carta de compra-venta, bueno, de venta. Sí, carta de venta, porque dice carta de venta, ¿verdad? Para no equivocarme. El verso 14 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta de venta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven por muchos días. Y de hecho, yo no la quiero conservar por muchos días. Aquí está. No la vamos a conservar por muchos días, porque esta palabra dice que tenía que ser guardada por muchos días hasta que después de los cautivos vengan y tomen posesión y herencia. No, yo no. Yo quiero tomar ese reino ahora. Vamos con Salmos 2. Salmos 2. Vamos a profetizar con Salmos 2. Vamos a hacer este acto profético. Este es un acto profético, es un acto de fe. Estamos haciendo intercesión, estamos haciendo guerra por nuestras generaciones. ¿Por qué estamos haciendo guerra? Dígale, por mi herencia. ¿Cuál es mi herencia? La salvación. ¿Cuál es mi herencia? Las finanzas. ¿Cuál es mi herencia? Las tierras, heredad, terrenos, casas. ¿Cuál es la herencia? Mis hijos. Ponga a sus hijos allí. Ahora, si se consiguió un tiesto por ahí con fe y lo está haciendo conmigo, bien, bien, Diana, buena. Eso es una mujer de fe, porque se buscó la manera de conseguirse una vasija por allá. ¿Sí? Dice ahí. Ahora, ustedes también pongan aquí la hoja que puso, métala aquí, sus hijos, sus generaciones, su herencia. Yo estoy reclamando a mi familia, a mi esposa. Sí. Establecido en el resto desde el versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 6. Eso ya lo leímos, pero vamos a declarar eso. Vamos a orar. Vamos a orar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, oramos, Señor, en la casa de Walter Paladines, oramos, Señor, en este hogar, oramos en esta casa, oramos, Señor, que los ángeles asignados de Rubén, que los ángeles asignados que pelean herencia, Señor, porque vimos que Rubén tiene una cualidad, hombres de guerra que reclaman herencia, hombres de guerra que reclaman, Señor, territorios. Tu palabra dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Verso 6, pero yo te he puesto, mi rey, sobre Sión, mi santo nombre. Verso 7, yo publicaré el decreto. ¿Cuál es el decreto? Pues aquí está, Señor, propiedades, tierras, herencias, finanzas, Señor del reino, finanzas sobre la casa de Walter, sobre la casa de Mayra. Déjame ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Ustedes son
Aunque les parezca mentira, ustedes son primogénitos, son primogénitos de esta casa, porque ustedes tienen años. Y el Señor necesita que ustedes se posicionen en el lugar que el Señor les dio y crean la palabra que el Señor les dio, porque ustedes reciben la palabra, pero tiene que ser ejecutada, tiene que ser vivida, tiene que ser manifestada. Declaramos que se materializa en el nombre de Jesús sobre esta casa, sobre esta propiedad, que fue hablada y fue soltada como heredad. Sobre una heredad estoy soltando esto. Que sea devuelto en el nombre de Jesús y que sean quebrantadas y desmenuzadas. Vamos a leer, diga y mire, verso 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, nosotros somos tu hijo, Señor, tú nos engendraste. Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pues aquí las estamos pidiendo, Señor. Tu palabra dice que la pida. Tu palabra dice que la pida, Señor. Dice aquí la escritura que tengo que pedirla, Señor, pues la escribí y la estoy poniendo en la vasija, Señor. Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones como posesión tuya a los confines de la tierra. Dígale, Señor, quiero mi casa, quiero mis propiedades, quiero el vale espiritual que está escrito en los cielos, que aún no se me ha soltado, Señor. Y en esta puerta abierta, ángeles del Señor, que corran, Señor, con ese dicto, que corran con esa proclama, que corran. Estoy viendo un ángel, no sé, Sharabakal, estoy viendo un ángel que tiene en su mano un rollo y ese rollo viene trayendo en sus manos lo que estamos pidiendo, hermano. Créame que me está costando luchar esto a mí en una batalla interna espiritual, pero quiero hacerlo con esa fe, como la fe de un niño, como la fe que va a proveer el Señor y no te va a faltar en tu casa y va a ser de sostén. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Verso 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Mira, ponga atención, dice, los quebrarás con vara de hierro, lo dice el verso 9, los quebrarás con vara de hierro, como vasijo de alfarero, los desmenuzarás. Y en esta hora, Señor, dígales, son desmenuzados mis enemigos, son quebrantados con vara de hierro, en el nombre de Jesús de Nazaret. Son quebrantados y son desmenuzados en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora, dígale, no estarán más esclavas, diga, las naciones de la tierra, no estarán más esclavos, Señor, mis hijos, no estarán más esclavas la salvación, sino que traerás a herencia y a heredad y quebrantarás con vara de hierro, como con vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sed prudentes, Señor, danos un espíritu prudente, un espíritu de sabiduría, un espíritu de amonestación, de jueces sobre la tierra, Señor, con madurez, que podamos servir con temor, alegrarnos con temblor, para que honremos al Hijo, para que no se enoje, para que no perezca, porque dice, Señor, que tú le diste herencia, pero la tierra no la supieron valorar. Dígale, yo quiero ser de aquellos que aprende a valorar la tierra que me diste, que aprende a valorar y que confía. Dígale, Señor, quiero ser bienaventurado, soy bienaventurado porque confío en ti, confío en tus promesas. En el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Declaramos, Señor, que aceptamos la herencia que tú nos quieres dar. Hoy cruzamos el Jordán, rechazamos toda rebeldía en el nombre de Jesús. No nos conformamos, Señor, con la herencia, pero recibimos lo que nos das por herencia. Así es. Porque ha sido tu voluntad, Señor. De nuestro corazón quitamos inconformidades, de las formas, de alguna forma, por decirlo de alguna manera, física. Padre, tal vez no fue lo que yo esperé, tal vez no fue lo que yo pedí, Padre, pero es tu voluntad y hoy aceptamos tu herencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros sentidos, Señor. Envía esos ángeles de esta casa, de la casa de Rubén, Señor, para que podamos discernir qué viene de ti, Señor. ¿Cuál es la nación que me quieres entregar? El territorio que me quieres entregar, la bendición que nos quieres entregar, las naciones por heredad. Hoy reclamamos nuestros hijos, Señor. Una vez más, nos ponemos delante de ti para que tú seas arrebatándolo de todo espíritu de Babilonia, Señor, que no tenga autoridad en nuestras generaciones. Así es, Señor. Así es, Señor. Operamos en esta casa, Señor, en la casa de Rubén, y aún rechazamos de nuestras vidas, Señor, toda iniquidad que provenga de la sexualidad. Te pedimos, Señor, que ese ángel, Señor, se pare enfrente de nuestros hijos y sean cubiertos, Señor, sean sanados, sean libertados, sean realmente quitada toda iniquidad, Señor, familiar.
familiar, de herencia por descendencia, Señor, que ellos tampoco se conformen a decir así es así y nada más, sino que también se paren como esos guerreros y guerreras. Nos revestimos de tu armadura como cuerpo de Cristo, Señor. Hoy tú cambias las vestiduras de nosotros, Señor, y aceptamos el nuevo nivel, aceptamos el peldaño que subimos, aceptamos la responsabilidad, porque sabemos que tú vas delante de nosotros, Señor. Tú nos sostienes, tú nos llevas, tú eres esa columna de fuego. Tú eres, Señor, esa nube, Señor, que nos cubre. Tú eres, Señor, Rey de misericordia, quien va delante de nosotros, Padre. Levanta esos Josué. Levanta, Señor, esos libertadores, esos entendidos, Señor, en medio de nosotros. Que podamos ser ese pueblo, Señor, que se levanta como Carmi a gobernar. Que se levante, Señor amado, los dedicados, que se levanten, Señor, aquellos que traen frutos, Señor, que haya la cosecha de aquello que se sembró en los años, en el tiempo, Señor. Hoy declaramos una vez más que tú devuelves los tiempos, que tú devuelves los tiempos, Señor, que devuelves los tiempos que nos fueron quitados en ignorancia, Padre, porque hoy venimos delante de ti con la luz que nos resplandeció en medio de nosotros en esta hora por tu palabra. Por tu palabra, has traído la verdad a la luz, Señor. La aceptamos en nuestro espíritu y nuestros sentidos espirituales quedan abiertos para escuchar tu voz, para escuchar tu guía, Señor. Así es, Señor. Padre, si nos quieres dar negocios, háblanos. Si nos quieres dar oportunidades, indícanos por dónde es. Abre las puertas de los cielos, Señor. Hoy hemos orado por las ventanas, pero hoy, Señor, clamamos por la puerta, por la puerta de los cielos abiertas, Señor, que fue mostrada el sábado, por tu reino y tu justicia que viene añadido a través de servirte, a través de adorarte, a través de buscarte, a través de pagar un precio, como ya lo han dicho, Señor, como lo sabemos en nuestro corazón que es. Amén. Te doy gracias, Señor. Señor, y oro para que esto no sea lejano, para que esto no sea en años. El profeta aquí hablaba que tenía que guardarse conforme al tiempo que iban a estar cautivos, iban a regresar a tomar, no más. Esto va a ser pronto, Señor, en el nombre de Jesús, que se suelte lo que está retenido, que se suelte aquellas cosas que están sostenidas, Señor, haciéndolo con este entendimiento, ángeles que trabajen a velocidad y que traigan estos decretos y toda oposición no estará más. ¿Por qué? Porque ha sido quebrantado con vara de hierro, como vasija del alfarero. Señor, has desmenuzado a los enemigos, has desmenuzado lo que estaba impidiendo que Walter, que Mayra, que cada uno de los que están aquí sean bendecidos por Diana, por Blanca, por Verónica, por Stephanie, por Tatiana, por Mari, por Jenny, por Tanya, por Walter, por Sonia, por Francisco, por Alesa, por Alejandra, por Jessica, por Jamie, por Janela, por Vivi, por Marce, por todos los que están conectados y aún por todos los que van a ver este video. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor, por hacernos entender, por actuar locamente, pero ¿para qué? Para poder desmenuzar, porque tu palabra dice que tú lo vas a hacer y hemos hecho un acto físico, que aunque el acto físico en sí no tiene un fundamento, nuestra fe sí, y la fe está puesta en tu palabra porque lo hemos leído. Señor, tú sanaste a un enfermo, Señor, escupiendo en el barro y poniendo el barro en sus ojos. Si algo físico puede traer al lugar y a materializar una sanidad, ¿cuánto más algo físico como lo que hicimos ahora? En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.